días, feliz amanecer, les saluda Margarita Oropesa. Este viernes 10 de enero será la juramentación del presidente de la República. En entrevista a Venevisión recibimos a Egle González Lobato, analista político electoral, para conversar precisamente sobre el panorama político este año. 2025, gracias por estar aquí, 2025, año electoral. En la pasada legislatura quedaron pendientes, quedaron en el tintero las reformas electorales. Hubo consenso en algunos planteamientos, pero rechazo también en otros. ¿Hacia dónde debería orientar estos cambios, estas reformas electorales? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Las reformas electorales siempre se ha buscado que haya una relación, sobre todo la parlamentaria, ¿no? Que es que el Parlamento se parezca al país, que esos representantes sean una imagen de lo que es la sociedad, la población, el pueblo. Entonces, las reformas cuando se plantean, el primer punto es buscar una proporcionalidad que permita que todas las fuerzas políticas estén representadas y que no haya una mayoría que genera una ficción en cuanto a la cantidad de votos con relación al número de escaños. Entonces, el primer punto a discutir y que va a requerir del consenso, del debate, de los acuerdos de las diferentes fuerzas políticas y sociales, tiene que ver con el sistema de la proporcionalidad justamente para ese Parlamento. Entonces, precisamente había consenso sobre la paridad de género y sobre reforzar o garantizar a través del sistema la proporción de las minorías, para que haya más equidad. Esto último es exactamente en eso. Todos están de acuerdo, pero bueno, tiene que haber, esa es una decisión muy importante, porque eso genera eso tiene una relación con el entusiasmo del elector a ir a una votación. Y luego la paridad de género, que ha sido un debate interesante en Venezuela, y que sea un debate sincero, honesto. Es decir, que haya una representación digamos, de género que sea de carácter legal y no simplemente una normativa reglamentaria que además se relaja. Que al final no se cumple. Pero es que termina relajándose. No hay igual mujeres que hombres en el Parlamento. Bueno, es que es una discusión que genera también como para otro debate, porque tiene que haber, eso está muy vinculado también con la capacidad de ese liderazgo dentro de los partidos políticos. Entonces, hablar de la participación de las mujeres no puede ser tampoco para que tú le obstruyas a un partido presentar unas postulaciones si no tiene un número determinado de mujeres. Y en algunos casos pudiera ser, bueno, pero no hay la suficiente, entonces las mujeres pasamos a ser una especie de número, ¿no? Bueno, hay que contar, tú quieres, mira, no, tiene que haber un cambio en la sociedad de apoyo hacia el liderazgo en la política, en la toma de decisiones de las mujeres, y eso implica incluso un compromiso por parte de los movimientos políticos de incorporarla. Había rechazo, sobre todo por parte del gobierno, de eliminar la reelección indefinida y la doble vuelta presidencial. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Bueno, yo estaría de acuerdo con la... Sí. Quitar la reelección indefinida para todos los cargos de elección pública y la posibilidad de la doble vuelta, como tienen varios países. Bueno, la reelección indefinida ciertamente incluso hasta va en contra de la costumbre del propio país. Sí, eso es más bien forzar. Y en América Latina y en el Caribe, pues la tendencia es a que efectivamente haya una alternabilidad y un cambio dentro de, sobre todo en las presidenciales. Y bien dices, para todos, pues debería ser, ¿no? O limitarlo a un periodo continuo o un periodo adicional. Entonces, un periodo y como en algunos casos, un periodo adicional que puede ser continuo o puede ser en otro momento, como fue.
Entonces, y digamos, lo otro era, se me fue la idea de lo que me preguntaba. Sí, o sea, la elección a través presidencial con Lo una de la doble segunda vuelta. La segunda vuelta, bueno, eso hay que mirarlo. Eso hay que mirarlo porque hay que tomarse muy en serio lo de la segunda vuelta. La segunda vuelta puede generar un movimiento político y puede generar una inestabilidad en el sistema de partido indeseable. Es decir, hay segundas vueltas que han logrado objetivos importantes, como es efectivamente el cambio, la alternabilidad, pero en otros países una segunda vuelta puede significar o ha significado que se puedan agrupar los que quedaron en segundo o en tercer lugar y resulte ganador el que no llegó de primero. Bueno, pero es que hay un cambio allí, bueno, ¿no? Y hay un cambio también con las segundas vueltas que tiene que ver esa relación con el Parlamento. Entonces hay una ingobernabilidad que se genera cuando tú con las segundas vueltas pierdes, no hay esa relación entre la presidencial y las parlamentarias. Entonces se genera algo ingobernable. Hay algunos partidos que están planteando volver al sistema bicameral, es decir, senadores o diputados. No se ha explicado todavía cómo sería el sistema, pero sobre todo para establecer senadores vitalicios, los que dejen de ser presidente de la República volverían a ser senadores vitalicios con inmunidad parlamentaria. Bueno, ese debate también tiene, es decir, eso habría que ver las diferentes opiniones precisamente de quienes han estado en el Parlamento. Lo que sí es que toda reforma debe perseguir que ese sea el centro de debate nacional. Es decir, tú no tienes un parlamento para que una mayoría se imponga y lo que no haya sea debate público, es decir, que hay que volver a eso, eso sería importante. Si eso favorece a la democracia, mucho mejor. Si eso favorece la representación de las distintas fuerzas políticas, también abona a la participación ciudadana. Todas estas reformas electorales tendrían que ir a través de la reforma constitucional, no solo a través de una reforma a la ley de procesos electorales o de partidos políticos. ¿Cree que se quedó precisamente para este año para incluirlo en la reforma constitucional que va a plantear el presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional? Sí, es importante que haya en la Constitución, por ejemplo, el tema del financiamiento. El financiamiento de los partidos políticos, la observación internacional. Pero especialmente, mira, el financiamiento, pero eso fue una decisión donde prácticamente la sociedad estaba de acuerdo y luego en su implementación política fue nefasta, porque desvió el sistema electoral, generó una desviación y generó una desigualdad entre los partidos, incluso se habilitó a aquellos partidos que estaban en el ejercicio del poder, sea nacional, regional, local, respecto a los otros candidatos. Entonces, volver al financiamiento de los partidos políticos es extraordinariamente importante y sobre todo también para que haya una realidad en lo que es el control de la finanza de los partidos. Se ha escuchado que dentro de los planteamientos del presidente ante la Asamblea Nacional estaría eliminar los circuitos electorales para crear circuitos comunales. ¿Esto sería conveniente para el país, para el sistema electoral? Bueno, yo debo decir que deberías invitarme a otro programa para analizar con mucho detalle, porque el gobierno, el gobierno entendido en el socialismo del siglo XXI, siempre tuvo la pretensión de una reforma constitucional que incluyera al poder. Ya la Constitución del 99 ya no les hace falta alguna reforma, o sea, ya no es suficiente.
Todo el mundo ha calificado la Constitución del 99 como muy buena y muy completa, incluso Cecilia Sosa Gómez. La Constitución del 99 tiene, la gente la ama y la odian. Hay algunos que dicen que todavía no la reconocen, y sin embargo, otros señalan que fue un gran logro por la cantidad de consensos que tiene. Ahora, prácticamente plantearse una sustitución del sistema de elección ya por circunscripciones hacia un poder comunal, bueno, habría que ver efectivamente cuál es la propuesta, cuál es el alcance, qué es lo que se pretende. Es decir, vamos a ir de la descentralización también del a país. Exacto, como una geometría distinta del país. ¿Cuál es el impacto que tiene eso en la sociedad? ¿Qué se busca? Porque si algo hay que decir, las reformas electorales tendrán éxito en la medida en que sean consultadas, en que tengan el apoyo, en que tengan la opinión de la mayoría de las fuerzas vivas del país, y que sea una reforma que realmente busque democratizar y no, eliminar más espacios cívicos. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso, después de la pausa, continuaremos conversando con Eglé González Lobato, analista político electoral, para que nos siga explicando cuál será el panorama político en este 2025. Ustedes quédense allí, ya venimos. Seguimos en entrevista a Venevisión conversando con Eglé González Lobato, analista político electoral, sobre lo que será el panorama político en este 2025. ¿Habría la posibilidad de que el presidente de la República, dentro de la reforma que va a plantear ante la Asamblea Nacional, la reforma constitucional, se cree otro poder? Además del poder ejecutivo, legislativo, etcétera, el poder comunal. ¿Qué opinión le merece esto? Sí, bueno, repito, eso implicaría un cambio importantísimo, impactaría el sistema de partidos, incluso en Venezuela, impactaría en la manera de elección de quienes gobiernan por cargos de elección popular. Habría que ver el alcance de esa pretensión, si es cierta, ¿no? Si es que realmente cómo fungiría un sexto poder allí, que sea el poder comunal. Porque incluso cuando se creó, una de las caras del poder público, como fue el poder electoral, siempre hubo ese debate si el poder electoral era el Consejo Nacional Electoral como máximo órgano rector, que lo dice la propia Constitución, pero también se creó la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces siempre había la pregunta, ¿y el poder electoral abarca también parte de lo que es la sala, lo que es la jurisdicción en la resolución de los conflictos electorales? Entonces, digamos que es una pregunta de alta envergadura, o sea, una pregunta que requiere incertidumbre porque no se sabe cuáles son los planteamientos del presidente de la República. Así es. Pero vamos a hablar de elecciones regionales, de alcaldes, elecciones de la Asamblea Nacional. Además, habría que consultar al pueblo sobre la reforma constitucional. ¿Habría tiempo? ¿El Consejo Nacional Electoral tendría tiempo de organizar 3 elecciones más las consultas que estarían planteadas, que no sabemos cuáles serían? Bueno, la pregunta es, ¿qué va a pasar con el Consejo Nacional Electoral? ¿No? También, porque en las reformas electorales, una reforma electoral cuando se aborda, uno de los aspectos importantes es tener clara la realidad política y social que tienes. Entonces, dudo que no haya un debate sobre la necesidad de fortalecer el Consejo Nacional Electoral como una institución necesaria para los procesos electorales venideros. Es decir, ¿cómo logramos fortalecer una institución que es necesaria
no hay que excluirla por más desacuerdo que haya, todo lo contrario. El Consejo Nacional Electoral es exclusivo y excluyente de las funciones electorales. Entonces, ¿cómo puede el Consejo Nacional Electoral? Credibilidad, de este Consejo confianza, Nacional Electoral, confianza, transparencia, fortaleza. Es decir, mira, yo trabajé muchos años en el Consejo Nacional Electoral y eso fue una escuela grandiosa para mí. La gente que trabaja, que tiene años en el Consejo, gente sumamente conocedora del oficio, de la función electoral. Entonces, es importante fortalecerlo, esa es una prioridad, una debilidad que tenemos. Y entonces, creo que es una tarea fundamental dentro del proceso de reforma, sean las reformas electorales o que se aborde una reforma constitucional. Ahora, ¿en qué tiempo tiene el Consejo Nacional Electoral? Por lo general, son nunca 6 meses se produce entre una elección y otra. Bueno, pero nunca se produce algo que solape a otro evento. Sí, nunca el Consejo Nacional Electoral hace un referendo y a la vez está en medio de un proceso electoral. Por lo general, la historia, pues yo hablo de lo que ha ocurrido, pues se hace un proceso. Y, por ejemplo, yo que trabajaba siempre en normativa, yo siempre estaba trabajando en el proceso siguiente. La gente hablando de la elección que estaba, y ya yo estaba en el otro montada, mirando pues todo lo que era esa revisión legislativa. Entonces, igual acá, bueno, va a haber una consulta, bueno, tendrá que ser, bueno, habrá que ver los tiempos. Y lo que se ha escuchado, lo que se ha dicho, se enrede, es que primero va a haber la parlamentaria, primero la de gobernadores. ¿Y por qué? ¿Por qué es conveniente para el gobierno realizar primero la de gobernadores? ¿Tiene sentido como analista? Bueno, es que la elección es un juego de alianzas. Cuando tú tienes una elección de gobernadores, la cantidad de consensos son muchísimo menores a que vayas a una elección, incluso una elección regional o una elección parlamentaria. Sí, los consensos son distintos. Siempre se ha dicho, cuando tú tienes una maqueta, imaginemos que tenemos acá una mesa, uno ve la maqueta electoral y ve todo el país. Entonces, uno siempre dice, oye, esto es como un cuero seco, porque yo logro un acuerdo contigo en el Zulia, pero no logro un acuerdo contigo en Bolívar. Y entonces, cuando logro el acuerdo allá, el otro partido me está diciendo, entonces yo no te apoyo en el otro lado. Y mueve las piezas del ajedrez. Así es un tablero donde hay varios juegos a la vez. Entonces, cuando tú tienes una elección, una mega elección, bueno, tú tienes que tener una seguridad de la fortaleza, tanto de los electores como de los partidos políticos con los que te vas a aliar. Gobernadores y después vas para las alcaldías. Bueno, o por lo menos logras unos acuerdos, incluso con los partidos participantes, quienes van a participar, que esa es otra cosa. Digamos, que las lecciones aprendidas siempre sean para mejorar y no para repetir eventos que desdicen de los procesos electorales y del sistema electoral del cual siempre fue una referencia. Venezuela siempre ha sido una referencia y no tiene por qué dejar de serlo. Entonces, bueno, ¿hacia qué partidos son los que van a participar? Por eso es que una reforma, como siempre decimos en reuniones, no puede ser la reforma para excluir y negar. Todo lo contrario, la reforma debería ser una inclusión, pero sincera, ¿no? Sin volver a esas prácticas de los partidos en maletines que durante mucho tiempo también lo hubo. ¿Y las expectativas ante la Asamblea Nacional? La posibilidad, y Estados Unidos lo ha planteado, incluso lo planteó en Barbados, la posibilidad de que en el Parlamento estén representadas todas las fuerzas políticas del país, vale decir, todas las oposiciones, no una sola, que es la que hay actualmente. Hay una sola oposición. Claro. Hay otras oposiciones que no están representadas en el Parlamento. No, pero bueno, lo lógico es, mira, es que ayer en un programa también, uno cuando le habla a la oposición en general, en todos los grados de oposición, ¿no? Mientras más apoyo, menos apoyo al gobierno. Entonces tú dices, bueno, pero el gobierno necesita una oposición que lo confronte. No solamente que tenga, no estoy hablando, digamos, yo sé lo complicado, entiendo
para quienes están en el Parlamento, pero tiene que darse los debates necesarios. Es decir, eso precisamente son los acuerdos y los consensos. Tú no haces mayor trabajo con alguien que te está, digamos, que está de acuerdo contigo. Eso no es mayor logro. El logro y el opositor tiene que tener posibilidad, garantía. Por eso es que se habla de reformas electorales y garantías políticas. No puede ser que porque tú estés en desacuerdo, incluso con sectores de oposición o con el gobierno, tú seas perseguido o no. Entonces, eso es muy importante que se renueven esos pactos, o el pacto social es importante. La disidencia. Tiene que haber disidencia. Imagínate uno que opina, que es autónomo, que es independiente. Bueno, uno siente esa carencia de esos debates. ¿Cómo visualiza la diatriba política en este 2025? Bueno, es muy necesario que se tome en serio esa capacidad de diálogo, y no un diálogo ni hipócrita, ni falso, ni irreal. Todos los sectores de oposición son muy importantes, tanto los que están en el Parlamento como los que no están y pudieran estar y deberían estar también, igual que el gobierno. Entonces tiene que haber esa capacidad de entendimiento, de conversación, y una conversación se da entre personas que son diferentes. Hay que manejar un poco también el escucha, hay que escucharse. Sí, lo que nosotros tenemos enfrente en este 2025 es la gobernabilidad. Es posible gobernar este país, es posible que se le diga, el gobierno necesita, repito, una oposición que también le diga, mire, y entonces, ¿cuándo vamos a arreglar el problema monetario acá? No basta que estemos en positivo nada más, digamos, desde el punto de vista del crecimiento de la economía. Es necesario también que haya decisiones de cómo vamos a resolver el problema eléctrico. Yo quiero hacerte estos ajustes y tú tienes que permitir que yo te haga propuestas, no necesariamente que pase a ser un enemigo tuyo porque esté en la disidencia. Pero por otra parte también que la oposición se encargue un poco más de trabajar y no solamente de tumbar. Un último mensaje precisamente tanto para el gobierno como para la oposición, además del diálogo, ¿qué deben hacer este año? Sobre todo para generar confianza para que los electores del sector de la oposición vuelvan a las urnas electorales, que eso es lo que está en juego. Bueno, es muy complicado, tiene que haber, te repito, tiene que haber un compromiso, un mínimo de acuerdo. Mira, uno de los grandes documentos que se ha suscrito es el documento del Memorándum de México. Ese fue un buen documento, un documento pequeño. Lo que pasa es que cada vez Después que aquí se hace... pararon de la mesa. Bueno, se han parado, pero cuando tú hablas, bueno, se han parado porque terminas concentrando el debate únicamente en lo electoral. Y el país necesita algo más que el electoral. Aquí cualquiera de los que están acá dicen, bueno, en el momento en que el gobierno y la oposición se pongan de acuerdo en cómo mejoro mi bolsillo, yo volveré también a tener confianza en ese liderazgo o en esa dirigencia política y social. Entonces yo lo que creo es que aquí tiene que haber una amplitud, comportarte de manera demócrata y no hablar de la democracia con un contenido absolutamente vacío. Y la política es la que rige a la economía. Hasta que no se resuelva el problema político, la economía seguirá en crecimiento, garantizando una calidad de vida mejor para los venezolanos. Bueno, se está planteando, digamos, inversamente, ¿no? Es decir, mira, el problema político... Hacia la economía. Vamos a hablar un poco, sí, es decir, es como decir, bueno, pero yo tengo que esperar que se pongan de acuerdo y resuelvan un conflicto político que pareciera que está, digamos, está ahogado, desgasta a la sociedad venezolana. ¿Qué decisiones económicas? Yo no soy experta en economía, pero lo que uno lee, lo que uno entiende, es que, es decir, no puede ser un solo juego. Es decir, aquí son varios juegos, digamos, en ese país que se llama Venezuela. Pues. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estuvimos con Eglé González Lobato, experta
analista político y electoral. Y a ustedes, amigos, continúen con Noticias Venevisión. Feliz día.